Una noticia me estuvo perturbando, en verdad, desde hace como 2 semanas me tenía perturbado porque además la leía y la leía y la leía en todos lados y yo decía, bueno, pero si yo sé que esto no está pasando, ¿por qué lo están comentando? La noticia la publicaron varios medios y dice, la FIFA cambia las reglas y prohíbe las sesiones entre clubes con el mismo propietario. Ella así como que, pero ya va, esto no ha salido. Y fui y revisé el reglamento de FIFA y revisé y no encuentro esta noticia en los sitios oficiales. Pero los medios por todos lados, incluso periodistas, retuiteando esta noticia, dándola como cierta. Y yo, pero ¿cómo pasa esto? Yo no conozco esto. ¿Será que yo estoy equivocado? Y bueno, leyendo Palco 23 te decía cuál es el origen de la noticia, y el origen de la noticia es en el mundo, ¿no? La noticia del mundo dice ahí, como están viendo en el título, la FIFA cambia las reglas de juego para frenar el modelo de Chelsea y holdings como el Citigroup. Cambia las reglas, es muy distinto a prohibir esto, ¿no? El origen de la noticia como tal lo tiene el mundo, que no dice lo que están replicando. Básicamente, el mundo, una persona hace un análisis reciente y dice que en el artículo 10 sobre préstamos de profesionales, en su numeral 6, la FIFA recoge que en cualquier momento de una temporada un club puede acceder un máximo de 6 profesionales. Y se refiere a esto como una limitación a estos grupos de clubes o lo que se llama la multipropiedad de clubes. Entonces no fue que FIFA prohibió de alguna manera que entre sus grupos de clubes se puedan prestar jugadores. FIFA no lo ha prohibido. Ella le está hablando de estos 6 préstamos máximos que se pueden hacer entre clubes en general, que un club puede hacer en general, ¿no? Porque además está limitado a 3 por club. El tema viene aquí porque se esparció toda esta información que no es cierta. Y yo me tuve que sentar a pensar, ¿por qué están hablando de un tema que empezó en 2024 como fuera nuevo? Esta prohibición, esta limitación de 6 préstamos máximos por club para jugadores mayores de 21 años, solo existe desde julio de 2024, pero se acaba de publicar como si fuera nueva, en agosto de 2025, casi un año después de que entró en vigor. ¿Por qué pasa esto? Porque si bien es cierto que la limitación a nivel mundial había sido publicada como tal en 2024, la limitación nacional sí entra en vigor para este periodo ya de transferencias como tal, porque le dieron 3 años a las federaciones nacionales para que implementaran eso. Claro, hay algunas federaciones nacionales, lo cuenta este mismo artículo del Mundo, que están pidiendo como más tiempo para implementar esta situación. Y se refieren a esa limitación nacional. Y aquí nos empezamos a preguntar y empecemos a ponernos más profundos con el tema, ¿no? Y es, ¿qué se está haciendo la FIFA contra el acaparamiento de jugadores? Precisamente esta norma. Hay muchos clubes que están comprando, el caso más evidente es Chelsea, que está comprando montones y montones y fichando montones de jugadores que luego no usa. Pero los controla él, los mantiene en el mercado él y no permite que sus rivales los obtengan. Al mismo tiempo, los que son los grupos de clubes también pudieran incurrir en esta práctica y tener muchos jugadores y desencajar a otros equipos. Entonces, por eso la FIFA viene y crea estas limitaciones que empezaron con 8 jugadores permitidos para transferencias en préstamos internacionales y ya está bajando a 6. Y le dice a las federaciones nacionales, implementen algo similar, yo no les voy a dar el límite como tal. Eso es lo que está sucediendo y quería aclarar esta noticia porque la noticia de verdad me está perturbando por todos lados, hermano. Todo el mundo está repitiendo sin analizar y dando una cosa como cierta que yo decía, Dios mío, pero yo no he leído nada de esto, nadie me ha comentado nada de esto. ¿Cuándo empezaron a regular la multipropiedad de forma directa en transferencias? Yo no he leído absolutamente nada. Y bueno, en verdad esto es lo que estaba pasando. Así es, y menos mal que haces la aclaratoria porque creo que es necesaria. De hecho, en el mismo artículo se menciona que sale una circular, la 1796 de la FIFA, y efectivamente lo que dice en el artículo es lo que dice la circular. Pero el detalle está en que esa circular es del 3 de mayo del 2022. Entonces imagínense todo el tiempo que ha pasado
y que ahora se replica una noticia como nueva. De hecho, esa circular, cuando FIFA la publica, dice que justamente con el cambio o la limitación de las transferencias internacionales, que este es un tema que se viene evaluando desde el año 2019, que querían implementarla en el año 2020 y que no pudieron por cuestiones de la pandemia, para ver cómo terminaba ese año y ver qué implicaciones o qué impacto podía tener en el reglamento. Y por eso es que ya después, en el año 2022, se implementa esta circular y se implementa la limitación en las transferencias, que para ser 6 entre clubes se limita a 6 a partir del 1 de julio del 2024. Es decir, que ya esta norma, por así decirlo, o esta implementación tiene un año. Y el detalle es que se replica ahora y se pone como cierta, y no solamente en los artículos de varios medios deportivos que toman esta información y la replican, sino en los comentarios de la propia gente, porque en muchos portales vi, sí, era necesario esta norma, qué fin, llegó el momento, pero esto ya tiene años implementándose. Entonces, muy bien que Antonio explique ahora cómo ha surgido todo, o por lo menos es la explicación lógica que le encontramos a cómo surgió esto. Pero es necesario aclarar que no es una norma nueva, que no es una cuestión que está saliendo ahorita novedosa, no, ya esta es una circular vieja del año 2022, ideas de FIFA desde el año 2019. Así que imagínense todos los años que han pasado para llegar a implementar esta norma, que ya además tiene un año lista. Yo creo que todo esto responde a los últimos eventos que hemos visto en los últimos meses, ¿no? El tema del Mundial de Clubes con Pachuca y León, el tema de Botafogo con Lyon también por una disputa económica y una situación que ellos consideran desfavorable en cuanto a la cesión de jugadores. Y creo que como el tema ha estado rondando sobre la mesa, surge esto. Pero a mí me llamó la atención y es algo que aplaudo y me parece correcto, ¿no? Es que estas decisiones responden a una medida para incentivar también los contratos a largo plazo, ¿no? Y poder ofrecerle una mayor estabilidad laboral a los jugadores. Entonces, visto desde ese lado, me parece que estas medidas, que bien sean nuevas o antiguas, sobre la multipropiedad, me parece que son correctas, porque si no, el equipo, el dueño multimillonario que tenga mayor cantidad de clubes o cuadros podría hacer lo que quiera, y yo creo que siempre es importante como que establecer ciertos límites, siempre y cuando también se favorezca o se beneficie al jugador, al atleta. Bueno, justamente uno de los elementos que vi y que me llamó la atención sobre esta noticia fue que en Sudamérica se replicó, pero justamente, como dijo Brandon, fue por el caso de el Lyon y Botafogo. Entonces hacían una especie de Savarino Gate, y yo también no entendía. Yo dije, oye, qué bueno que va a salir este programa para yo poder entenderlo un poco más, y ahora veo que es algo que no es nuevo, pero empezando por ahí. Lo otro que sí le quería decir a Antonio es que cuando uno repostea una información, uno no quiere decir que esté de acuerdo ni esté convalidando, sino simplemente estás haciendo que una información sea. También se pudo haber hecho para desmentirlo. Personas a quien haya leído Antonio o cualquier otro específico no lo hicieron. Obviamente no dieron la tarea con la investigación, pero bueno, o sea, repostear una información no dice que estás de acuerdo, que estás a favor, o que simplemente se entendió que esto era verdad, sino hay que indagar un poquito más, y bueno, muchos no los hicieron y los medios se replicaron sobre. Bueno, y como Brandon tiene un coco todas las semanas de hablar de la multipropiedad, y este tema era de la multipropiedad, y ya habiendo explicado qué es realmente lo que está pasando con esta norma, sí, salió para combatir un poco los préstamos indebidos en la multipropiedad, pero también porque le va a aplicar a todo el mundo para el acaparamiento de jugadores. Nos nace esta última pregunta, que yo creo que es el punto de este video, ¿no? Y es, ¿necesita la multipropiedad ser regulada? Y prepárense, porque entonces aquí es donde se me va de las manos. ¿Qué es la multipropiedad? La multipropiedad de clubes es cuando una misma persona o una misma entidad privada tienen acciones controladoras de varios clubes. Eso es básicamente la multipropiedad. Hemos visto con el pasar de los años, porque esto es algo un poco nuevo, que existen dos estructuras jerárquicas de cómo se organiza la multipropiedad. Tenemos una jerárquica, llamamos vertical, donde suele haber un club directamente, que es el club más importante de todos, donde el jugador va de clubes bajos hasta un club más importante como tal, y luego están los clubes matrices, se llaman clubes filiales y club matriz. Este es el club matriz y los clubes filiales son los que vienen abajo. Esa es la estructura vertical. Y luego hay una estructura horizontal también que aplica en algunos casos, como por ejemplo la del Watford y el Udinese, donde estas estructuras horizontales no tienen un club más grande que el otro, sino son un cúmulo de clubes, digamos, de media tabla, que no son tan importantes. Y bueno, básicamente
Así es el tema de la multipropiedad. Aquí en pantalla van a estar viendo una foto de la multipropiedad, de las multipropiedades conocidas hasta ahora, ¿no? De David Fer-TV, y David Fer-TV nos coloca, mira, la multipropiedad de estados. El Fondo Árabe Saudí, QSI de Qatar, luego los fondos de empresarios, luego familias, luego los grupos por fondos de inversión, Citigroup, Red Bull, Pacific Media, etcétera, 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 Ineos. Ahí vemos un poco cuál es este ambiente de la multipropiedad en este momento. ¿Dónde comenzó la multipropiedad? Muchos dirán que comenzó en Europa. Así he leído a grandes autores que respeto muchísimo, y no dudo que los problemas comenzaron en Europa, pero la multipropiedad probablemente comenzó en México en el año 78, entre el año 78 y 84, cuando el Instituto de los Seguros Sociales Mexicanos era dueño del Atlante entre el 78 y el 84, y luego fue dueño del Oxtepec en el año 79. Básicamente eso nos lo dice el periodista Gabriel Revelo, entre otros. Faitelson, el conocido periodista, también comentó eso, y ahí comienza la multipropiedad. Pero la multipropiedad explota y termina de explotar es en los años 90, y explota con un caso que es al que se refiere el doctor Máximo Cocha, un árbitro espectacular del TAS, que básicamente indica que hay una compañía que se llama NIC, y controlaba varios clubes, entre esos el AEK, el Slavia Praga, el Vincenzo Calcio, el Basel, y una participación minoritaria en el Rangers. Y resulta que de alguna manera u otra, en el año 97-98, terminaron clasificándose todos estos clubes que tenían el mismo dueño para los cuartos de final de la edición de la Recopa de Europa de la UEFA en el 97-98. Qué tremendo conflicto de intereses. Inmediatamente la UEFA sacó una norma el año siguiente, pero eso fue cuestión de semanas. No creo que llegó ni un mes. Sacó una norma prohibiendo esto, y eso generó el importante caso del AEK Atenas contra el Slavia Praga, que hasta te define qué es el derecho del deporte, que llega muy lejos, ¿no? Que Máximo Cocha estuvo viéndolo como tal. Vemos que en Estados Unidos hubo un momento, comenzando la MLS, un poco después del 96, que hubo un grupo que se llamó el Anschutz Entertainment Group, que fue dueño de varios clubes. Pero si nos ponemos a ver, la MLS en sí mismo es una multipropiedad de clubes, porque básicamente la compañía MLS es dueña de todos los clubes y cede como que la licencia para que un dueño la controle. Se llamó Anschutz Entertainment Group, que en su comienzo fue controladora de varios clubes de la MLS, pero la MLS en sí mismo, en general, desde que nació, es una multipropiedad de clubes, porque la MLS es dueño de todos los clubes, y de hecho los contratos de los jugadores son con la MLS, no con el club individual. Es todo un tema complejo esa forma de organización, que también es una forma de multipropiedad de clubes que tendríamos que evaluar, ¿no? Habiendo dicho esto, y habiendo comentado un poco la historia y todo eso, ¿cuáles son las motivaciones para crear un grupo de clubes? Bueno, primero, mejor scouting. Cuando tienes varios clubes en varios sitios, puedes detectar mejor talento con tus clubes filiales allí, ¿no? En segundo lugar, el mejor desarrollo de un jugador a través de una cadena de clubes. Vemos el caso de David Martínez, lo voy a mencionar varias veces hoy porque sirve para varios ejemplos. El LA Football Club es un club filial del Bayern Múnich. Entonces, básicamente, ir al LA Football Club te puede llevar al Bayern Múnich. Hablemos de otro tema, el Citigroup, que tiene clubes en todos lados. Fíjate, te pueden llevar un jugador de Brasil al club de Brasil que ellos tienen, después de Brasil salta a otro club que ellos tienen, o de Uruguay salta a otro club que ellos tienen en Estados Unidos, y de Estados Unidos salta a otro club hasta que puede terminar en el Manchester City. Lo que significa que van llevándote por nivel durante toda la carrera, y además otra de las cuestiones que ellos pueden hacer es que influencian la carrera del jugador durante todo el tiempo, ¿no? También pueden obtener transferencias a menor coste. Porque si yo soy el dueño del Manchester City, porque voy a fichar un jugador en Uruguay con el Manchester City cuando lo puedo fichar con, qué sé yo, el Club de Brasil? Y una vez que lo ficho con el Club de Brasil, ya después lo puedo llevar al Manchester City de una forma u otra, ¿no? Luego tenemos la diversificación de la inversión de activos. Muchos millonarios están invirtiendo porque los clubes de fútbol tienen una revalorización como ningún otro activo, en el sentido de estos clubes de ligas grandes. Por ejemplo, el Manchester United lo compraron en 700 millones en 2005, y ya para 2025 vale 6.000 millones.
Es un crecimiento estratosférico de la inversión. Lo mismo, vi otro artículo de una inversión de unos chinos en creo que el Citigroup, un porcentaje menor, y bueno, en ese momento valía esto 3.000 millones en 2015 y ya para 2019 estaban 4.8 millones, que son billones o millardos, y en 4.8 billones o millardos ya 4 años después. La revalorización de los activos es impresionante. Luego vemos el caso de Red Bull, y es que la exposición de marca tuya es brutal, o el mejoramiento de tu reputación. Porque, por ejemplo, en el caso de Red Bull, la idea general es que consumamos más Red Bull. Y luego el mejoramiento de tu reputación viene por el tema de, para el Citigroup, de repente estos clubes de Estado, estas cosas, como un sport washing, como lo llaman, y afecta como tal. Entonces, bueno, ahí estamos viendo un resumen de la multipropiedad y ya vamos a ver los problemas, que es la parte más divertida. Bueno, no te quiero hablar de problemas por ahora, pero ya que mencionaste México, que se tiene como antecedente en donde se originó o surgió la multipropiedad, yo te digo que en el caso de Pachuca y León, en el Comité de Apelaciones de la FIFA, en su decisión me parece algo bastante curioso que surgió que la FIFA le pide documentos a la Liga MX para ver cómo estaban regulando esto de la multipropiedad, tomando en cuenta que Pachuca y León eran del mismo dueño. Y fíjate que la Liga MX le comunicó a la FIFA que en el año 2023 habían llegado al acuerdo en su asamblea de reducir el número de transferencias entre clubes del mismo dueño de 4 jugadores a 2. Entonces, tenían una limitación, redujeron aún más esa limitación, justamente tomando en cuenta que había una multipropiedad. Y de hecho también informan en esos documentos que le mandaron a la FIFA que cuando hay asambleas, y obviamente están presentes los 2 clubes, Pachuca y León, uno solo de los representantes de los clubes es que puede tener voto, porque no puedes tener entonces en la asamblea 2 clubes con 2 votos, eso aumenta evidentemente tu poder de participación y tu poder de elección. Entonces hay ciertas medidas que por lo menos ha tomado en México, ya que lo mencionas como antecedente donde se originó esto, porque me parece importante tomarlos en cuenta. Entonces te pregunto, ya que estamos hablando de esto, ¿te parecen correctas estas limitaciones? ¿Estás de acuerdo? Porque a mí esto que le mandaron a la FIFA, oye, me parece bastante acertado tomando en cuenta su contexto y su situación. Para empezar, a mí no me parece que está bien que haya un mismo dueño con 2 clubes en una misma competición. Yo no entiendo ni siquiera en la Fórmula 1 Red Bull con su otro club. Ellos son dueños de 2 clubes. Eso para mí no está bien. Nunca, en mi opinión, nunca el mismo dueño de un club puede tener otro club en la misma competencia. En diferentes competencias, en diferentes deportes, no hay problema. Pero en la misma competencia, en el mismo deporte, hay mucho problema. Potencial conflicto de intereses todo el tiempo. Entonces, para empezar, la multipropiedad de clubes en México no es algo con lo que yo estoy de acuerdo. Ni estoy de acuerdo en ninguna liga del mundo que haya multipropiedad, que una persona tenga varios equipos en la misma competencia. Eso para mí daña la integridad de la competición completamente. Luego, si la aceptas tener, bueno, cualquier medida que regule el conflicto de intereses, el abuso de poder o la posición dominante, siempre es buena, ¿no? Porque suele crecer. Porque lo que está haciendo la multipropiedad de clubes es que los clubes más grandes se van volviendo más grandes y no está dejando espacio para los medios, ni para los pequeños. Entonces vamos a hablar de todos estos problemas, ¿no? El primero, que ya lo mencionamos, el conflicto de intereses que puede haber en una competencia, que es el más regulado hasta el día de hoy, lo regulan todas las confederaciones, se está viendo con el caso del Crystal Palace que comenzamos el programa del día de hoy comentando, se está viendo con otros casos en general, y ese es el primero. Ese problema está bastante avanzado y bastante resuelto y cada día más evoluciona, ¿no? El segundo problema que vemos es el acaparamiento de jugadores. Entonces, estas son técnicas que hacen algunos clubes para que nadie pueda competir con ellos. Entonces, te quito el talento del mercado y lo tengo yo, nunca lo uso porque no me interesa utilizarlo, no me importa el jugador, pero me importa que tú, otro club rival mío, no ganes. No ganes ni puedas competir contra mí. Es mío y no es tuyo. Y mientras el jugador siga firmando y renovando los contratos, funciona así. Y para eso se están empezando a colocar las reglas de los préstamos, que ya tienen varios años. Ya vamos para el 4º año de la regla de los préstamos, no es nuevo. El tercero es justamente el problema del abuso de los préstamos. Esto lo vimos también en la Liga Venezolana, en la Liga Fútbol. Ocurrió un momento donde había un grupo empresarial que tenía varios clubes, y en esos varios clubes, esto me lo hizo ver un periodista, por cierto, ¿no? Que me dijo que mírate cómo mueven el cambalache de jugadores de un club a otro club a otro club,
con mucha facilidad y descompensan la integridad de la competición en cada mercado de transferencia. Y se hacía evidente que de repente ponían un grupo del club a competir, luego ponían otro club a competir y así iban, ¿no? En este sentido, otro problema que hemos visto, lo vivimos directamente nosotros, Elena, que es que vimos el ascenso escalonado de un futbolista. Pero otra cosa que hemos visto es el descenso escalonado del futbolista. Entonces un jugador que de repente gana un buen salario, $20,000 mensuales, $30,000 mensuales, le parece que es demasiado y dicen, no, mira, aquí no está jugando, vamos a llevarte a otro club. Y lo llevan a otro club donde empieza a descender el dinero y empiezan a bajar la masa salarial poco a poco hasta que terminan despidiendo al jugador sin tener que pagarle nada. Y de una forma muy injusta, el jugador piensa que en el otro club va a jugar y accede y accede y accede y termina siendo un despido a largo plazo, pues. Tenemos las transferencias sin permiso del jugador. Fue un tema que Andrés comentó la semana pasada. Se están viendo, FISPRO ha reportado contratos donde tú no firmas con el club, sino firmas con el grupo de clubes, lo que significa que te pueden poner donde sea, cosa que va contra la verdadera naturaleza de la estabilidad contractual. Si yo firmo con un club, yo tengo que dar mi consentimiento para que me muevan. Si yo no doy mi consentimiento para que me muevan, yo no creo que eso sea legal. FISPRO no cree que sea legal, yo personalmente tampoco creo que sea legal y creo que cualquier jugador que haya firmado un contrato como eso puede oponerse a esa transferencia, ¿no? También podemos ver que otro de los problemas es que se le dan vuelta a los casos financieros, como lo comentamos la semana pasada con Lyon y Botafogo. Ay, el Lyon está muy mal, vamos a darle a los jugadores del Botafogo. ¿Y cómo queda entonces el Botafogo? Queda golpeado. Y no solo cómo queda el equipo, y este es un punto que tenía más adelante, pero que vale la pena tocar aquí, ¿no? Y es los fans. ¿Qué pasa con los fans de los equipos filiales? Si eres fan, imagínate que eres fan de River Plate, Andrés, y te quitan todos tus jugadores porque hay que dárselos al otro pobrecito club, llamémoslo el Lyon, que hipotéticamente, pero River Plate no tiene nada que ver con Lyon. ¿Cómo te sentirías tú como seguidor del River Plate? Lo primero que te quiero aclarar es que River jamás haría una atrocidad así, pero vamos a ponerlo en el caso de que esto suceda. Puede suceder, nunca decir nunca. Ahora sí es muy, desilusiona mucho para el aficionado, para el hincha común que está pendiente de que quiere ver a su equipo competir, ganar, pelear o por lo que esté peleando y de repente hay una fuga de jugadores, hay una fuga de dinero y se refleja hasta en las mismas gradas, en el mismo estado del campo. Esto se empieza a permear en todas las áreas del club, ¿no? No solamente que se vean los fichajes más altos y de repente empezaron a meter jugadores más promedios, más terrenales o más bajos, de más bajas expectativas a lo que está acostumbrado el club, sino que esto se va a ver en el estadio, en la experiencia del estadio, en todo tipo que esté relacionado con el club. Totalmente. El club filial se beneficia también de experiencia que le da el club matriz, de muchísimas cosas, pero tiene este problema. Empieza a golpearlo en sus aficionados. Por ejemplo, otro problema es los clubes, y otra vez menciono los temas de jugadores venezolanos o latinos. Los clubes que venden con porcentaje de futura venta. Actualmente se estipula o se piensa que más de un 50 o 60% de las transferencias estipulan un porcentaje de futura venta. Lo que significa que si yo vendo un jugador y me quedo con un 20% de la futura venta del jugador, si el club al que yo se lo estoy transfiriendo lo transfiere posteriormente por un monto monetario, 20% de ese monto monetario va a ir para mí. Bueno, pero ¿qué pasa cuando yo transfiero el jugador a un grupo de clubes que tal vez no va a transferir ese jugador más? Lo va a transferir entre los clubes y va a evitar pagarte ese 10% simplemente colocando transferencia a coste cero o moviéndolo a través de estos contratos que no creo que sean muy legales, donde firmas con un grupo de clubes y no con un club, etcétera, etcétera. Tú como club que está vendiendo a grupos de clubes, ahí no vas a percibir una ganancia. Tu probabilidad de percibir una ganancia es baja, teniendo en cuenta, o sea, venderle un jugador al Citigroup que tiene tantos clubes es probablemente no volver a ver ganancia de ese jugador. Y hablando de ganancias de jugadores, aquí se van a afectar hasta los estados, porque pudieras utilizar ese grupo de club para evitar impuestos. Impuestos como el que acabamos de hablar de Franco Mastantuono. Bueno, si en vez de Franco Mastantuono haber ido al Real Madrid, va a ir en un club en otro país donde de repente no se paga impuestos y luego de ese club lo llevan a otro y ese escalonado, el gobierno se queda sin los impuestos que va a pagar. No solo eso, también te puedes quedar sin indemnización por formación, por entrenamiento. Entonces los clubes pequeños que han formado un jugador, de repente
Por ejemplo, en Brasil, en vez de generarlos en una transferencia internacional, va a un club brasileño, se tiene que pagar la indemnización por formación de acuerdo al club brasileño y no se tiene que pagar la indemnización por formación al precio del Manchester City, al precio de la Liga Española, que es 90.000 euros por año de formación. Y si no, se tiene que pagar mucho menos, como $10.000 por año de formación, o 20.000 o 50.000 dólares por año de formación. Entonces le tumbas una ganancia. No solo eso, la contribución de solidaridad que varios clubes, nosotros vimos como hubo varios clubes que se beneficiaron de las transferencias de Salomón Rondón, de Juan Arango, que se llevaban un porcentaje a veces de 0,80%, 0,50%, 0,25% de estas 3 millones, de 18 millones, de 20 millones. Y estos porcentajes, oye, 90.000 euros para un clubcito chiquito en Venezuela que puede crecer, 30.000, 3.000, 5.000, 15.000. O sea, era un dinero. Pero ahora, entre un grupo, yo me llevo a un futuro Juan Arango y me lo llevo de un grupo de clubes, del club A mío al club B mío y pongo coste cero, y este club que forma jugadores se queda sin nada. Entonces, estamos viendo toda esta cuestión y además estamos viendo que puedes evadir la normativa de préstamo, porque está bien, yo no te lo presto, te lo transfiero libre. Claro, ahí el jugador tiene que aceptar, a juro y porque sí. También podemos ver que estos grupos de clubes en el mercado están ofreciendo una posición dominante, porque están pudiendo competir con mejores recursos a otros. Entonces, miren todos los problemas que tiene la multipropiedad. Me senté a analizarlo, gracias a Brandon. No había querido tocar este tema, pero bueno, ahora se me fue de las manos. Qué complicado está el panorama internacional. Clubes Estado, peligrosísimo, pero grupos de clubes, peligroso también. Este que yo tengo puesto aquí, este está en el grupo de clubes de Ineos, el Manchester United ahora. Entonces, wow, peligroso para el aficionado, peligroso para las demás personas, peligroso para los otros clubes. ¿Qué tanto va a afectar esto a la integridad de la competición? Lo más sagrado que hay. Obviamente hay que meterle el pecho. Yo estoy seguro que FIFA lo está analizando, pero esta noticia, que fue el punto principal de lo que hemos hablado, de que prohibieron transferencia entre mismo grupo de clubes, etcétera, esto todavía no ha ocurrido. Capaz ocurre en el futuro, capaz ocurre en diciembre, que viene seguramente un nuevo reglamento. Pero en este momento, esto no es así. Y debería pensarse en si debe ser así o no. Me encanta cómo describiste todas las contras, ¿no?, que tiene esto de manera, además, muy, muy bien explicada, Antonio. Yo le agregaría una más criolla, que es pagarse y darse el vuelto, prácticamente, ¿no? Para dejarlo así como que mi resumen de todas estas consideraciones que tienes tú. Sin duda, estos revuelcos de Botafogo Crystal Palace, de Pachuca León, de Mundial de Clubes, todo lo que ha pasado en tan solo un año, creo que menos que un año, va a ser tomado en cuenta por FIFA y no tengo dudas de que va a apretar las tuercas con respecto a este tema, porque de verdad que sí tiene que ser aún más regulado de lo que ya está. Tenemos esto, obviamente, que ya tiene varios años, esta circular que dictó FIFA con la limitación de las transferencias internacionales, donde ella misma en su circular dice que es para evitar el acaparamiento de jugadores. Pero yo creo que es necesario un poco más, porque estamos viendo altos grados de conflicto de intereses que termina afectando la integridad del deporte, y entonces, ¿qué nos va a quedar ver? Grupos de entre ellos mismos jugando, le va a perder el interés totalmente al deporte. Bueno, luego de ver todo este rosario de consecuencias que trajo Antonio el día de hoy sobre la multipropiedad, yo les pregunto, ¿qué opciones tenemos? Yo veo solo dos: o seguimos regulando o prohibimos esto en el futuro. ¿Cuál creen ustedes que sea la más conveniente? Yo no soy fan de las prohibiciones absolutas, a menos que sea en la misma competición, porque la gente va a buscar hacer esto. Entonces es preferible que esté a la vista de todos, porque además en este momento que está a la vista de todos, tenemos básicamente muchos conflictos de transparencia. Hay, por ejemplo, clubes que son grupos de clubes y tú no lo sabes. O tú sabes que hay grupos de clubes y tú no sabes qué tan extenso es el grupo de club. Nosotros hemos trabajado en adquisiciones de clubes y hemos visto que la persona que está adquiriendo o que está obteniendo un contrato de administración, sabemos que tiene contratos de administración de otros clubes y es dueño de otros clubes, y podemos pensar que es dueño de otros clubes, pero no estamos seguros. Entonces, cuando estamos haciendo estos contratos, empezamos a investigar y decimos, Dios mío, pero ¿hasta qué extensión tiene esto? ¿Qué complicado es? ¿Qué opacidad es? Entonces empiezas a colocar cláusulas genéricas que la otra parte te rechaza. Claro que rechaza, porque él está quiere utilizar los clubes para hacer toda una movida de jugadores, ¿no? Entonces tú te quedas así como, ¿cómo protejo a mi cliente? Qué difícil esta situación, se vuelve difícil. Entonces, para mí,
prohibición total de clubes dueños de la misma persona en la misma competencia. Y creo que esto tiene que ser un principio mundial en todos lados. ¿Lo van a hacer? Sí, pero si los descubren, va a haber una sanción fuerte. Ahora, grupos de clubes internacionales que no se chocan unos con otros, ahí hay que regularlo. Hay que regularlo totalmente porque empiezan a ser jugadores en el mercado. O sea, ¿qué te quita que próximamente, entre más dinero, el dinero sí está haciendo la diferencia? Mucha gente está diciendo, no, es que en el fútbol el dinero, no, sí lo hace. Ahí está. Chelsea no le ganaba a nadie durante muchísimas décadas. Campeón de Champions League, campeón de Premier League, Manchester City, PSG. Se acabó esta historia romántica de que el dinero no compra el trofeo. Sí, encontraron la forma con buenos entrenadores, buenos jugadores, cada vez estrategias más sofisticadas. Y no estoy diciendo porque sea mal invertir, no, está muy bien invertir, pero está volviéndose difícil para otros clubes. Y en algún momento simplemente vamos a empezar a no tener las mismas marcas tradicionales, el fútbol se va a empezar a reducir y hay que proteger al fútbol. Mucha gente está descontenta conmigo porque a mí no me parece malo que Bolivia juegue en La Paz o juegue en el Alto. ¿Por qué? Porque hay que proteger al fútbol. Porque si empezamos a eliminar el fútbol, no se va a jugar en ningún lado. Bueno, esta es otra forma que está eliminando el fútbol a la larga. Y tenemos que proteger al fútbol. El fútbol es de todos y es para todos y es para el mundo entero. Así yo suene muy romántico hoy. Y lo que estamos haciendo es reduciéndolo poco a poco. Y ahí yo no estoy de acuerdo. Con esto listo, la opinión y la pregunta es para ustedes. ¿Qué les parece este tema de la multipropiedad de clubes? ¿Les parece bueno? ¿Les parece malo? Bueno, déjenos sus opiniones en la caja de comentarios. Esto es el precio del deporte.